Hola amigos, amantes del audio y del cacharreo. Hoy os hablo del fabricante Master Sound, un fabricante italiano que fundó su empresa sobre el año 1994. Os hablo en concreto del amplificador, el Master Sound Revolution 845. Este amplificador actualmente es uno de los más grandes en dimensiones y en peso de los fabricantes que existen actualmente. Incluso es más grande y más pesado que el famoso Macintosh, el 1502. Este amplificador bueno, es uno de los más grandes que he visto en cuanto a electrónica se refiere y aspectos físicos. Todo en él es titánico. Usa las válvulas en la 845, es un triodo de caldeo directo. Y bueno, en el primer paso de preamplificación usa la válvula SC802 y la válvula de ataque es la 6SN7, es un doble triodo. Os digo que tiene un peso de unos 53-54 kilos, genera una potencia RMS de 55 vatios. El consumo eléctrico es importante, tiene un consumo de aproximadamente 540 vatios nominales. Esto para un amplificador de hoy día se considera un consumo importante. Es un amplificador de primera línea, no es nada económico, pero bueno, la construcción es magnífica, todo muy sólido, todo muy bien construido, una electrónica muy depurada y en definitiva es un amplificador de primera línea. Las válvulas 845, esta válvula se inventó allá por el año 1919 del siglo pasado. Esta válvula está concebida para uso militar, normalmente se usaba en transmisiones de radio de uso militar. Es una válvula con una potencia bastante importante. Esta es una válvula que puede generar perfectamente los 30 vatios en clase A. La alimentación que requiere es una alimentación muy alta, estamos hablando en torno a los 4 amperios de consumo de filamento y una tensión de placa de mínimo de 800 voltios hacia arriba. Por lo tanto, es una válvula que necesita unas características eléctricas muy importantes. Es un amplificador, como yo digo, dopado con esteroides porque las dimensiones y el aspecto es brutal. Vamos a ver el vídeo. Bueno, cazadores, os voy a mostrar una verdadera bestia de amplificador a válvulas. Por su tamaño y su apariencia es fantástico. Amplificador single endel con las válvulas triodo 845, 2 por canal, trabajando en pura clase A. Aunque lleve 2 válvulas de salida, trabaja en single endel. Estas válvulas suman potencia estando en paralelo, por eso genera el doble de potencia que entregaría una sola válvula. Aquí tenemos las válvulas de ataque y las válvulas de primer paso de preamplificación. Las válvulas son de primerísima calidad. El cliente optó por adquirir estas válvulas de primerísima calidad. Estas son válvulas que le vamos a colocar. Estas válvulas no son nada asequibles, tienes que pagar un precio bastante alto, pero bueno, tienes una válvula de primerísima calidad. Eso se nota sobre todo en la terminación de la válvula
y sobre todo en el vidrio. El vidrio tiene un espesor bastante considerable en comparación a las válvulas estándar de hoy día. Doble transformador de alimentación. Uno de ellos es el transformador de la alta tensión y el otro transformador es el transformador de alimentación de filamento. Y bueno, en la parte central tenemos los transformadores de adaptación de impedancia o de salida. El panel frontal, pues lo más básico posible, selector de entrada y volumen, no hay nada más. En los laterales lleva un detalle de madera. Lleva una carcasa superpuesta en el chasis, todo de acero inoxidable. Y bueno, los transformadores, se me olvidó comentarlo, que el blindaje o la carcasa donde se aloja el transformador, pues es una carcasa de acero inoxidable brillo, pulido. Ya os digo, esto es titánico, el amplificador este. Esta es su parte trasera. Muy básica también. Y bueno, aquí tenemos 4 portabananas miniatura, que es para la referencia, la tensión de referencia del ajuste de vías. Este amplificador no trae o no tiene o carece del típico búmetro casi innecesario de muchos aparatos que permiten ajustar el vía por el usuario. Aquí no, aquí necesitamos un polímetro para ajustar el vías. Yo creo que esto es más práctico, más profesional y bueno, el vías no es un ajuste que haya que realizarse cada 2×3, no, a la válvula hay que dejarla tranquila y bueno, el ajuste de vía normalmente se puede hacer una vez al año, cada 6 meses, no más. Yo conozco a clientes de aquí del taller que cada vez que ponen el dispositivo pues tienen que hacer un ajuste de vía. Esto normalmente no hay que hacerlo. El vía, una vez que se coloquen las válvulas nuevas, hay que hacer un ajuste de vía óptimo y dejarlo ahí. Y cada 6 meses, un año, bueno, pues echarle un vistazo y verificar que está dentro de los parámetros normales y poco más. Bien, pues vamos a ver el interior, la electrónica que compone o que forma este maravilloso amplificador. La electrónica es titánica. Todos sus componentes están sobredimensionados. Aquí tenemos los zócalos de la 845, 2 por canal. Estas válvulas normalmente, en la mayoría de las ocasiones, aunque sean clase A, van en paralelo. Estas válvulas todas van en paralelo. Que lleve 2 válvulas de potencia no significa que sea push-pull. Esta válvula trabaja en single ended, pura clase A, sin retroalimentación, pero para sumar potencia el fabricante lo que hace es que las pone en paralelo. La 845, la 805, la 300B, la 2A3, todas estas válvulas se consideran de caldeo directo. Caldeo directo significa que no hay cátodo como tal, simplemente el propio filamento actúa de cátodo. Estas válvulas tienen una particularidad muy importante, que los filamentos hay que alimentarlos con corriente continua muy baja en rizado.
De lo contrario, se generaría un ruido en la etapa de potencia o al final en la cadena, que serían los altavoces, tendríamos un ruido insoportable de alimentación. Por eso todos estos amplificadores, todos los fabricantes utilizan fuentes de alimentación o de rectificación para alimentar los filamentos de corriente continua. El consumo de estas válvulas, importantísimo. Estamos hablando de consumo entre 4 o 5 amperios iniciales de consumo, dependiendo la temperatura de arranque de donde se tenga el amplificador. Cuanto menos sea la temperatura, el filamento en el momento de arranque va a tener un disparo de consumo hasta que alcance una temperatura óptima de trabajo. Pero la corriente de consumo de estas válvulas es de 4 amperios. Por lo tanto, el consumo del amplificador es enorme. Tenemos 8 amperios más 8 serían 16, más el consumo de las válvulas de preamplificación, tenemos un consumo de alimentación solamente de filamentos de 20 amperios. Esto es una barbaridad, sobre todo en el consumo eléctrico. Muy a tener en cuenta cuando se posee este tipo de amplificación. Aquí tenemos resistencia de desacoplo de cátodo. Juntos son resistencias, estas resistencias son de 100 vatios cada una. Aquí tenemos la resistencia del otro canal. Bueno, aquí tenemos el módulo o la PCB de preamplificación. Los componentes son de muy buena calidad. Un amplificador, no solamente el tener unos componentes maravillosamente buenos, no significa que el aparato sea de primera calidad o su sonido sea espectacular. Lo primero que hay que tener en cuenta en un amplificador, lo podemos extrapolar a cualquier tipo de amplificación o si es de válvula o de estado sólido. Lo que prima sobre todo es el diseño electrónico del amplificador. Después entramos en la calidad de sus materiales. Pero si el amplificador no tiene un buen diseño electrónico, por muy bueno que sean sus componentes, no brindará la calidad necesaria. Por lo tanto, no os dejéis encandilar porque lleven condensadores Nichicon y resistencia tal. Simplemente eso es un detalle muy importante que nos va a mostrar la calidad de sus componentes, pero sobre todo en electrónica y sobre todo en sonido lo que prima es el diseño electrónico. Podemos tener un diseño electrónico espectacular, maravilloso, con unos componentes mediocres y seguramente tenga un sonido muy bueno. Si es todo lo contrario, no tendremos un sonido óptimo, incluso teniendo componentes de primerísima calidad. Por lo tanto, los dos factores son importantes. Seguimos con esta bestia. Este módulo es el módulo de alimentación y de distribución de energía. Aquí tenemos dos choques o dos bobinas de filtraje de alimentación, una para cada canal. Módulo de Bluetooth totalmente separado del resto del circuito. Son módulos muy delicados que trabajan con 5 voltios. Por lo tanto, siempre deben de estar en su parte más alejada de fuentes de tensión y de alto voltaje. Aquí tenemos la plaquita de selección de canal con los 3 relés que seleccionan las distintas entradas.
este módulo de aquí central es el módulo de acoplo de etapas. Estos condensadores son de acoplo. Estos condensadores son los que vienen de las válvulas driver que atacan a las rejillas de cada válvula de potencia. Y bueno, aquí tenemos 4 trimmers, uno para cada válvula, que es el ajuste de vías. Tanto lo tenemos por la parte inferior como podemos actuar en la parte superior. El bornado de los altavoces, bueno, pues como veis es titánico. Aquí tenemos una tuerca, yo diría que esto es de paso 17 y tornillo de 13 milímetros. Esto es una barbaridad, una locura. Es un despropósito de amplificador. Resistencia de alta potencia para la alimentación. Decir una cosa muy importante de estos amplificadores. Estos amplificadores trabajan con una tensión muy alta. Os voy a mostrar qué tensión de trabajo tienen estos amplificadores. La punta la colocamos en la placa. Aquí tenemos 1170 voltios. Esta es la tensión de alimentación de las maravillosas válvulas 845. Son válvulas con una alta exigencia de corriente de placa. Por lo tanto, ya os digo, estos aparatos no son para que cualquier persona lo desmonte y esté trasteando en su interior. Aparatos muy delicados y bastante peligrosos a nivel usuario y sin conocimiento. Muy importante este hecho, muy importante. Este aparato entra al taller no porque tenga una avería como tal. El problema inicial de este amplificador es que el usuario al cambiar las válvulas de potencia, pues no había forma de ajustar el bias. El fabricante, a través de unos portabananas que lleva en la parte trasera, nos informa que el bias tiene que estar ajustado a 15 voltios. Es la tensión de trabajo óptima para estas válvulas, ¿vale? Pues el usuario, al cambiarle las válvulas, pues el punto menor de trabajo eran 16 voltios. No se podía bajar la tensión de referencia del vía, por lo tanto, bueno, nos lo mandó aquí al taller y nosotros hemos hecho una pequeña modificación en el circuito de vías o de la tensión negativa de polarización de la rejilla, y lo que hemos hecho es que el amplificador pueda trabajar desde los 8 voltios hasta los 25 voltios. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que el día de mañana, cuando sustituyamos las válvulas, no vamos a tener problemas en el rango de trabajo de las válvulas. Cada válvula, siendo la misma válvula y el mismo fabricante, el mu que se llama de la válvula, todos son distintos. Y el factor de emisión, todas las válvulas tienen un factor distinto. Por lo tanto, el comportamiento en el amplificador no puede ser igual.